lo que tenemos que decir y cómo hay que hacerlo. Colosenses 4, versículos 5 al 6. Así que no somos del mundo, pero estamos en él y además somos enviados a él. Por lo tanto, Colosenses, versículos 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Muy bien, el esquema que yo he puesto de estos dos versículos es el siguiente. Pablo nos dice que, primera parte, tenemos que aprovechar el tiempo, versículo 5. Y también, segunda parte, cómo debemos hacerlo, versículo 6. Primera parte, tenemos que aprovechar el tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Muy bien, todos nosotros debiéramos orar por los obreros, por los pastores y por los misioneros que hay alrededor del mundo, para que Dios les fortalezca, les dé valentía y sabiduría para proclamar el misterio que es Cristo. Pero no solo son ellos los que necesitan sabiduría para enfrentarse a un mundo que odia a Dios y a su Cristo. También nosotros, los demás, necesitamos andar sabiamente para con aquellos que no creen. Lo primero que nos enseña Pablo para poder andar sabiamente con los de afuera es a aprovechar el tiempo para crear oportunidades de presentar el Evangelio. Eso es lo que significa redimir el tiempo. O sea, que nos está pidiendo lo mismo que pedía para él. Redimir el tiempo en este contexto es sacarle el máximo provecho a cualquier oportunidad que se nos presente. Redimir el tiempo, tal y como está conjugado y en su contexto, significa no te quedes esperando sentado a que la oportunidad se te presente, sino sal a buscarla tú. Más aún, cómprala. ¿Comprarla? ¿Cómo que he de comprar la oportunidad de presentar a Cristo a los demás? Es lo que dice Pablo. Pablo dice que hay que redimir. Y si recordáis, redimir lo que significa es pagar por algo para liberarlo de donde está. Y es que presentar a los demás a Cristo supone un costo para ti. Ya lo hemos experimentado muchos, ¿verdad? No te va a salir gratis. Vas a tener que pagar algo. Has de poner de tu tiempo, has de poner incluso tu prestigio, porque vas a ser insultado muchas veces, vilipendiado, avergonzado, difamado y hasta perseguido. En muchos países es así. Hermano, vas a tener que pagar con tu propia vida para presentar a Cristo. Por eso Pablo dice que lo redimas ese tiempo. Vamos todos a Efesios 5. En Efesios 5, versículos del 15 al 16. Y nos vamos a fijar cómo el apóstol Pablo les dice a los efesios lo mismo que les está diciendo a los colosenses. Bien, vamos a ir a los versículos 15 y 16, pero desde el inicio, desde el versículo 1 de este capítulo 5, Pablo está enseñando a los efesios cómo debe ser su testimonio frente a los demás, frente al mundo. Y en los versículos 15 y 16 les dice, mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si te fijas en estas palabras, puedes comprobar que Pablo relaciona la sabiduría del testimonio cristiano con redimir el tiempo. ¿Te fijas? Él les dice que no deben andar como necios, sino como sabios, y que ese andar como sabios incluye el redimir el tiempo. O sea, que lo que nos está diciendo Pablo a nosotros a través de lo que les dice a los efesios es que debemos vivir en este mundo de tal manera que sepamos aprovechar cualquier oportunidad para presentar al Señor, a nuestros amigos, a nuestros compañeros o a nuestros conciudadanos. Cualquier oportunidad que perdemos de presentar el Evangelio se marcha y no vuelve. Esto es puro sentido común. Y aunque es verdad que nosotros creemos en un Dios que es soberano, eso no nos exime de cruzarnos de brazos ante los demás, perdiendo el tiempo. Si tú detectas una oportunidad de presentar a Cristo a alguien que tienes a tu lado y la desaprovechas, Dios te está diciendo que eres un necio. Y algo importante sobre esta palabra griega, tiempo, la palabra que
Pablo usa en griego tiempo. Él no dice que hay que aprovechar el cronos, o sea, las horas que pasan por el reloj. Lo que Pablo dice es que hay que aprovechar el kairos, o sea, el momento adecuado, el tiempo oportuno para que la voluntad de Dios se cumpla. Por lo tanto, Pablo no está diciendo que aprovechar el tiempo significa estar dando la chapa a cualquiera que vemos por ahí y darla todo el tiempo que pasa por el reloj. Lo que Pablo dice es que tenemos que aprovechar todas las oportunidades que Dios pone delante de nosotros. Eso es andar sabiamente. O sea que cuando estemos con los amigos tenemos que estar con las antenas puestas esperando la oportunidad de Dios, el kairos de Dios. Cuando yo estoy así en el mundo, no formo parte de Él, sino que soy enviado a Él. Cuando en una conversación con cualquier persona detecto que es el momento de presentar el Evangelio, porque el Espíritu Santo así me lo dice, lo sabio es hacerlo. Y es que no siempre es oportuno. Hay veces que el Espíritu Santo te dice por aquí no, como en 2 ocasiones, creo recordar en el libro de los Hechos, le dijo a Pablo, o ahora sí, como le dijo en otra ocasión a Pedro. Cuando Pedro estaba informando a la iglesia de Jerusalén, al inicio de la iglesia, ¿vale? Al inicio de la iglesia estaba en Jerusalén y Pedro estaba informando sobre lo que había ocurrido en la ciudad de Jope, y lo que allí había pasado es que unos gentiles habían sido enviados a él para que les hablara de Cristo. Pedro les dice a los miembros de esta iglesia en Jerusalén que le estaban recriminando por haber entrado en una casa de gentiles, les dice lo siguiente: el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Es el Espíritu Santo quien te tiene que decir en cada momento. Para eso hay que ser sensibles. El Espíritu Santo le dijo en ese momento a Pedro que era el kairos adecuado, el tiempo oportuno para que la voluntad de Dios se cumpliera en la vida de aquellos varones gentiles. Y él, que estaba atento, porque no vive en el mundo, o sea, no está apartado del mundo, pero no vive en el sistema de valores, él que estaba atento obedeció. Y al revés. En una ocasión, y esto ya lo vimos cuando estudiamos el libro de los Hechos, en una ocasión en que Pablo iba con Silas acompañado por Timoteo y querían ir a Asia para presentar el Evangelio, nos dice Lucas, el escritor del libro de los Hechos, nos dice Lucas lo siguiente: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, esto lo dice Lucas, les fue prohibido a estos, a Pablo, a Timoteo y a Silas, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Probablemente Pablo quería ir a Éfeso, ¿vale? Asia en la Biblia significa Asia Menor, lo que hoy entendemos por Turquía, y probablemente quería ir a Éfeso. Y dice que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. O sea, que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Éfeso y se lo impidió hacer en Bitinia. Y para eso hay que estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Y lo que hemos visto en estos 2 ejemplos también es ser sensible al Espíritu Santo y por lo tanto también es redimir el tiempo. Recuerda que redimir el tiempo es comprar el tiempo oportuno para que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de los demás. Y ese tiempo oportuno no siempre tiene que ser el que a mí me parece. Por eso, como he dicho ya en más de una ocasión, tengo que ser sensible a la voz del Espíritu Santo y pedir en oración para que el Señor nos abra puertas para la palabra. Es el Señor quien abre las puertas para la palabra. Por eso Pablo pedía que se abrieran las puertas. Él podía hablar sin pedir oración, pero él sabe que sin el poder de Dios en la vida de las personas eso es imposible. Tú puedes hablarle a alguien de la palabra y estar clarísimo y no entender nada. Necesita ser tocado ese corazón para que esa palabra pueda florecer. Así que necesitamos sabiduría. Sabiduría para saber cuándo debemos hablar y cuándo debemos callar. Y esto es ser sabio.
Jesús nos envía al mundo y nos envía con estas palabras, seguro que las recordáis. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Las dos cosas es ser sabio. Las dos cosas es ser sabio. Así que redimir el tiempo también es ser prudente y no hablar en el momento que creemos, pero sin embargo no ser oportuno hacerlo y al revés, ¿no? Porque el propio Pablo nos dice que en la cárcel pedía oración y que sin embargo sus prisiones, en Filipenses, recordamos, en Filipenses nos dice que sus prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea que Pablo era sensible a la voz del Espíritu Santo y hablaba cuando tenía que hacerlo, y eso hacía que incluso estando en la cárcel la palabra corriera, la palabra se extendiera. Esto nos muestra que él aprovechaba las oportunidades que Dios le ponía delante. Otra cosa importante es que el kairos de Dios, o sea, el tiempo oportuno para hablar a los demás de Cristo, no lo tenemos que vincular al éxito o al fracaso de nuestra presentación. Que el Evangelio sea aceptado o no, no depende de nosotros, sino de Dios. Por lo tanto, el kairos, la oportunidad que Dios nos pone para hablarle a alguien del Señor Jesucristo, puede incluir el desprecio de esa persona al regalo de Dios y no por eso debemos dejar de hacerlo, aunque intuyamos que lo van a rechazar. ¿De acuerdo? O sea, no es nuestra opinión, es el Espíritu Santo diciéndote, ve, aunque intuyas que te van a rechazar. Por dos motivos. Primero, porque en realidad eso nunca lo sabemos. Y segundo, porque Dios también envía la palabra a los que se pierden.